Bueno, continuando con esta segunda parte del estudio de las funciones en varias variables, vamos a estudiar el concepto de continuidad. Vamos a ver cuando una función es continua, pero vamos a ver el concepto de continuidad de funciones en dos variables, ¿sí? Entonces ya nosotros, por cálculo diferencial, en algún momento se estudió la continuidad de una función en una sola variable. Entonces aquí pues vamos a ver cómo es el comportamiento o cuáles son los requisitos que debe cumplir una función en dos variables, ¿sí? Entonces miren lo que nos encontramos aquí. Supongamos que f es una función de n variables, ¿sí? Supongamos que f es una función de n variables y que a es un punto de Rn. Entonces vamos a decir que la función es continua en el punto A si y solamente si se satisfacen las siguientes condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, que la función en el punto x0 y y0 exista, que el límite de la función también exista. Y ya sabemos que para poder demostrar la existencia del límite, nosotros lo podemos resolver por caminos o por trayectoria. Si se cumple la primera condición y se cumple la segunda condición, la tercera condición la vamos a tener de gratis, ¿no? Se va a cumplir automáticamente. ¿Por qué? Porque f de x0 y y0, si f de x0 y y0 existe y el límite existe, entonces esto que está aquí también se va a tener automáticamente. Entonces, vamos a coger una función y vamos a demostrar estas condiciones, ¿no? Que f de x en 0 y 0 exista. Que el límite de la función cuando x y y tiende a x0 y y0 exista. Y que el límite de la función sea igual a la función evaluada en esos límites, en esos puntos, ¿no? Entonces, ojo con esas tres condiciones. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer básicamente es hacer esto, ¿no? Bueno, miren esta observación antes de realizar el ejercicio. Si alguna de estas tres condiciones falla, para que sea continua debe cumplirse la tres. Si una de ellas falla, entonces la función ya no va a ser continua. En este caso, vamos a decir que la función es discontinua, ¿sí? Eso es lo que nosotros sabemos también por allá en cálculo diferencial, ¿no? Si una de las condiciones de continuidad falla, entonces ya no podemos decir que la función es continua. En ese caso lo que decimos es que la función es discontinua. Entonces, ojo con ese concepto, ¿sí? Que lo vamos a estar tratando muchas veces. De aquí, básicamente, en lo que resta el video, ¿sí? Vamos a hacer unos ejercicios en que nosotros podamos ver si estas condiciones se están cumpliendo. Para eso, miren esta observación. Si una o más de estas tres condiciones no se cumplen para el punto A, entonces se dice que la función es discontinua en ese punto. Es lo que acabo de mencionar, ¿sí? Entonces miren este ejercicio. Determine si la función g es continua en el punto 0,0. Nos están pidiendo. Demuestre que g es continua en este punto, en el punto 0,0. Pero miren las siguientes condiciones, ¿no? Me dan una función racional. Esa función racional está definida si x y y es diferente a 0, 0. Y me dicen que va a ser 2 si x y y es igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar las condiciones de continuidad. ¿Cuál es la primera condición? Bueno, miren que la primera condición, si usted se da cuenta, la primera condición es esta, ¿no? Que f de x0 y y0 exista. ¿Será que f de x0 y y0 existe? Bueno, si usted se da cuenta, mire lo que está pasando aquí. Voy a borrar aquí y voy a reescribir el ejercicio acá en la pizarra. Entonces vamos a tomar el ejercicio y voy a ponerlo acá. ¿Cuántos ejercicios llevamos? Veamos 13. Entonces voy a poner acá 14. Ejercicio número 14. Entonces ese ejercicio, la función g de x está definida de la siguiente manera. G de x en y es igual. Entonces me dicen que la función es x a la 4 más
2x a la 2, 2x a la 2, más 2y a la 2, 2y a la 2, más y a la 4, más y a la 4. Y esa función que ustedes ven ahí divide a x cuadrado más y a la 2. X cuadrado más y a la 2. Esto es si x y y es diferente a 0, 0. Y tengo que va a ser 2 si x y es igual a 0, 0. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar que la función es, veamos si, para que la función sea continua, en este punto recordemos que este 0, 0 actúa con mi x0 y mi y0. Entonces vamos a ver si la función es continua. Pero para demostrar que la función sea continua, básicamente lo que voy a hacer, me voy a dirigir a las condiciones de continuidad. ¿Será que la función evaluada en el punto 0, 0 existe? Bueno, veamos. Primera condición, voy a poner aquí solución. Entonces la primera condición es, ¿será que, pero quién es x0 y quién es y0? Bueno, miren que x0 y y0 en mi ejercicio es el punto, a mí me dan el punto, ¿no? Nosotros vamos a demostrar si la función g es continua en dónde. Bueno, vamos a demostrar si la función g es continua en el punto 0,0. Eso quiere decir que este va a ser mi x0, este va a ser mi y0. Entonces la pregunta es, ¿será que la función está definida en 0, 0? ¿Será que la función en esos puntos existe? Bueno, mire lo que vamos a hacer. Primera condición, f de 0 en 0. Bueno, en mi caso, no es f, es g, ¿no? Entonces, ¿será que g de 0 en 0, será que existe? Bueno, si usted se da cuenta, como está escrita o como está definida la función, sí existe, ¿no? Miren que cuando x y y vale 0, 0, entonces la función ¿cuánto vale? Vale 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que g en esos puntos sí existe. Entonces ya tengo la primera condición. La primera condición sí se cumple. Entonces veamos la segunda. ¿Cuál es la segunda condición? Bueno, vamos al ejercicio. Que el límite de la función en esos puntos, cuando x y tiende a x0 y y0, debe existir. ¿Será que sí existe? Bueno, miren. ¿Será que el límite de g de x y cuando x y tiende a 0, 0, ¿será que existe? ¿Será que sí, sí existe? Bueno, si usted se da cuenta, ese fue el ejercicio que nosotros resolvimos. Pero ¿quién es g de x y? G de x y sería esta función. Y ese fue el ejercicio que hicimos finalizando el video pasado. Me devuelvo al ejercicio. Si usted se da cuenta, miren, miren todo lo que hicimos. Fue este ejercicio. Entonces, ¿será que el límite existe? Bueno, sí, el límite sí existe. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, para el primer camino me dio que el primer camino vale 2. El segundo camino también me da 2. El tercer camino también me dio 2. Si ustedes se dan cuenta, todos los caminos me dieron 2. O sea que el límite sí es 7 y vale 2. Entonces yo puedo afirmar en este ejercicio, el límite de g de x cuando x y tiende a 0, 0 sí existe. En nuestro caso no da 2. ¿Sí? Ese límite sí existe. Entonces si usted se da cuenta, calcular este límite es calcular esto, ¿no? El límite cuando x y tiende a 0, 0 de g de x y, pero g de x y en mi problema, ¿quién va a ser? Va a ser x a la 4 más 2x a la 2 más 2y a la 2 más y a la 4 sobre x cuadrado más y a la 2. Entonces miren, ese límite ya nosotros lo estudiamos en el video pasado y recordemos que nos dio una indeterminación. Y para destruir la indeterminación recurrimos al método por camino o método por trayectoria. Y tomamos tres caminos. Si usted se da cuenta, los tres caminos que yo tomé fueron estos. Para el primer camino yo cogí la parábola y me dio 2. Para el segundo camino yo tomé una familia de recta, y igual a mx, y también me dio 2. Y para el tercer camino yo cogí a través del eje X. Me acerqué al punto 0, 0 a través del eje X, haciendo y igual 0. Y también me dio 2.
Entonces, por ambos caminos, si usted se da cuenta, por el camino S1 me dio 2, por el camino S2 me dio 2, y por el camino S3 me dio 2. Entonces, el límite sí existe, ¿no? Entonces, yo puedo decir sin ningún problema, ¿sí? Que este límite sí existe y vale 2. Entonces, miren que el límite sí existe porque el límite vale 2. Entonces, la segunda condición se está cumpliendo. Entonces, esta condición, si usted se da cuenta, esta condición se cumple y esta condición se cumple. Entonces, si se cumplen las dos primeras, entonces la tercera la tenemos de gratis, ¿no? Entonces, mire lo que va a pasar. Eso quiere decir, tercera condición, eso quiere decir que el límite, si usted se da cuenta, es el límite de la función debe ser igual a la función evaluada en esos puntos. Y ya demostramos, miren, el límite cuando x y y tiende a 0, 0, de g de x de y, que me dio esto, ¿no? G de 0, 0. Y en ambos sentidos, tanto a la izquierda como a la derecha, eso me dio 2. Entonces, las tres condiciones se cumplen. Entonces, ¿uno qué hace? Uno dice esto, ¿no? Por 1, por 2 y 3, afirmamos que G de X y de Y, lo voy a poner aquí, afirmamos, afirmamos, afirmamos que G de X e Y es continua. ¿En donde la función es continua? Bueno, es continua alrededor del punto 0,0. Entonces se está cumpliendo las condiciones de continuidad, ¿sí? La función g es continua alrededor del punto 0,0. Entonces ya tenemos la continuidad para esa función, ¿sí? La función es continua. Entonces vamos a hacer otro tipo de, vamos a hacer otra función, ¿sí? Y vamos a ver si la función es continua. Para eso nos vamos acá a esta parte. Entonces vamos a hacer el segundo ejercicio, ¿no? Miren este segundo ejercicio. Determine si la función h de x es continua en 0, 0. Miren cómo está definida la función h de x. La función h de x está definida de esa manera, ¿no? X por y sobre x cuadrado más y cuadrado, si x y es diferente a 0, 0. Y va a ser igual a 0 si x y es igual a 0, 0. Entonces, voy a trasladar la función a la pizarra y voy a tener aquí el ejercicio número 15. Entonces la función h de x, de y es igual. Entonces la función es z, ¿no? Va a ser x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado. Esto va a ser válido si x y y son diferentes a 0, 0. Y tengo que va a ser igual a 0 si x y y es igual al punto 0, 0. Entonces vamos a demostrar si la función es continua. Entonces vamos a verificar las condiciones de continuidad, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí solución. Entonces vamos a poner aquí, mostremos las condiciones de continuidad. Las condiciones de continuidad. Entonces nosotros estamos demostrando si h es continua alrededor del punto 0, 0. ¿Será que h es continua en 0, 0? Bueno, no sabemos. Vamos a ver si la función h es continua en 0, 0. Para nosotros poder demostrar si la función es continua en 0, 0, voy a demostrar las condiciones de continuidad. La primera, ¿cuál es? Si usted se da cuenta, me voy al ejercicio, a las condiciones de continuidad. La primera es demostrar si h de 0, 0 existe. ¿Será que h de 0, 0 existe? Entonces, miren, h de 0, 0. ¿Será que h de 0, 0 existe? Veamos. Si tanto x como y toma el valor de 0, eso es igual a 0. Entonces miren que h de 0, 0 es igual a 0. Entonces, eso me está diciendo que sí existe, ¿no? H en esos puntos sí existe. Ya tengo la primera condición. Veamos la segunda condición.
¿Cuál es la segunda condición? Que el límite de h exista en esos puntos. Entonces, vamos a hacer esto, ¿no? ¿Será que el límite, ¿verdad? De h de x y y, cuando x y y tiende a 0, 0, ¿será que ese límite existe? Pero hacer este límite es calcular este límite, ¿no? Límite cuando x y y tiende a 0, 0 de h de x de y. Pero ¿quién es h de x de y? Es la función, ¿no? En mi caso la función es x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Será que ese límite existe? Bueno, muchachos, si usted reemplaza x y y en esos puntos, entonces usted va a tener que esto que está aquí es 0 sobre 0. Esto que está aquí es una indeterminación. ¿Será que ese límite existe? Tenemos que destruir la forma indeterminada. ¿Cómo podemos destruir esa indeterminación? Bueno, para destruir esa indeterminación vamos a tomar dos caminos cualquiera. Entonces miren los caminos que voy a tomar. Voy a tomar este primer camino, ¿no? Vamos a demostrar si ese límite existe. Entonces, para demostrar que si ese límite existe, lo voy a hacer en una hoja aparte y aquí puedo concluir, ¿no? Entonces voy a copiar aquí en una hoja aparte cómo está definida la función. H de x en y es igual a x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, queremos resolver este límite, ¿no? ¿Será que el límite cuando x y y tiende a 0, 0 de esta función, ¿no? De, de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado? ¿Será que eso existe? Bueno, ya sabemos que esto que está aquí nos da 0 sobre 0 y eso que está aquí es una indeterminación. Entonces voy a coger un camino cualquiera. Lo voy a hacer de un color diferente. Lo voy a hacer de azul. Voy a coger este camino. Ese sub 1 está formado por todas las parejas de la forma X y Y que están en R2. Tal que me voy a acercar a través del eje de las... bueno, voy a coger a través del eje de las X, ¿no? Supongamos que tengo algo como así. Me voy a acercar a través del eje de las X. Es decir, por aquí y por aquí. Entonces, si me voy a acercar a través del eje de las X, debo hacer que Y igual 0. Entonces, el camino que yo voy a utilizar aquí es cuando Y vale 0. Entonces, miren cómo me va a quedar este límite. Eso quiere decir que el límite que yo voy a estudiar es este, ¿no? Límite cuando X y Y tiende a 0, 0. ¿De quién? Donde X y Y deben de pertenecer al primer camino. De esta función, en mi caso esa función es h de x de y. Pero encontrar este límite se simplifica hacer esto, ¿no? Límite cuando x tiende a 0 de h de x, y, pero sería x, 0, ¿no? Porque y vale 0. Entonces, si usted se da cuenta, mire lo que va a pasar. Donde vaya y voy a colocar 0. Pero miren que aquí y vale 0, y vale 0. En pocas palabras, este límite se va a resolver de la siguiente manera, ¿no? Va a ser 0 arriba porque como y vale 0, 0 por x, 0 sobre x cuadrado más 0. ¿Sí o no? Porque y vale 0. Esto que está aquí sería igual al límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De 0. Y el límite de 0 cuando x tiende a 0 es igual a 0. Es decir, el primer camino me da 0. Entonces voy a tomar otro camino. Lo voy a hacer de un color diferente y voy a separar esta parte. Entonces vamos a tomar un camino cualquiera, ¿no? Entonces, vamos a tomar un camino cualquiera y el camino que voy a tomar aquí sería algo como esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago esto? Voy a tomar un segundo camino. Voy a poner aquí. Y supongamos que ese segundo camino son todas las parejas X, Y que están en R2. Tal que voy a coger ahora este camino, ¿no? Si este es el 0, 0, entonces voy a coger una línea recta, ¿no? Esa línea recta sería y igual a x.
Entonces tal que y es igual a x. Entonces miren lo que va a pasar aquí. Entonces el límite que vamos a resolver va a ser este, ¿no? Límite cuando x y y tiende a qué? Tiende a 0, 0, donde x y y pertenece al segundo camino, ¿no? Entonces de esta función, ¿no? De la función h de x y de y. Pero este límite se va a traducir a hacer esto, ¿no? Límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De h de x, y. Entonces en mi caso va a ser x, queda libre, queda fijo, coma y, pero y cuando vale, lleva la x. Entonces va a ser x. Al final de cuentas, usted se da cuenta que esto que está aquí va a ser el límite cuando x tienda a 0 de h en x. Pero miren que cuando la segunda componente toma el valor de x, aquí tengo x por x sería x cuadrado, ¿no? En el numerador sobre x cuadrado más x cuadrado, ¿no? Entonces aquí tengo x cuadrado más x cuadrado. Entonces aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? Acá tengo, pues, si ustedes se dan cuenta, eh, esto que está aquí es lo mismo que tener, bueno, aquí tenemos x cuadrado sobre x cuadrado más x cuadrado es lo mismo que tener 2x al cuadrado. Entonces, esto que está aquí sería igual al límite cuando x tiende a 0, este x cuadrado y x cuadrado se cancela, se sobreentiende que aquí tengo un 1, ¿no? Sería el límite cuando x tiende a 0 de un medio. Y el límite de un medio cuando x tiende a 0 es igual a ¿qué? A un medio. Entonces, si usted se da cuenta, el segundo camino me da un medio. Entonces, miren, yo puedo tomar dos caminos, tres caminos, ¿sí? Uno por lo general, uno siempre lo puede analizar con dos, tres caminos, ¿no? Entonces, la tendencia me está diciendo que al momento de tomar dos caminos, me da dos valores diferentes. Entonces, recordemos que hay infinitos caminos. Con que yo tome dos es suficiente. Y si los dos no me dan, ¿verdad? No me dan iguales, eso me está diciendo que el límite ya no existe, ¿no? El límite de esa función no existe. Entonces, ¿qué puedo decir con respecto a la segunda condición? Entonces, la segunda condición, el límite de la función h de x y de y no existe. Entonces, yo puedo decir en la hoja anterior, miren, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Como el límite de h de x en y cuando x, y tiende a 0, 0, donde x y y pertenecen al primer camino, me dio diferente al límite de h de x en y cuando x y y tiende a 0, 0, donde x y y pertenece al segundo camino. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el límite no existe, ¿no? Entonces, el límite de h de x en y cuando x y tiende a 0, 0, bueno muchachos, ese límite no existe. Entonces la segunda condición falla. Y cuando nosotros estamos demostrando la continuidad de una función, si una condición falla, entonces yo puedo decir que la función ya no es continua. Por lo tanto, entonces yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Afirmamos que h de x, que h de x en y no es continua. Y decir que no es continua es decirlo, es lo mismo que decir que es discontinua. Entonces la función es discontinua en 0, 0. Entonces la función ahí va a ser discontinua en ese punto. En ese punto la función es discontinua. ¿Sí? Entonces miren que para que una función sea continua, las tres condiciones se deben cumplir. Si se cumple la primera y la segunda, automáticamente la tercera se va a cumplir. Si falla la primera, ya yo puedo decir que la función no es continua. Si se cumple la primera y la segunda falla, ya yo puedo decir que la función no es continua. Porque para que una función sea continua, se deben cumplir las tres condiciones de continuidad.
Entonces miren cómo podemos hacer nosotros con relación a este ejercicio, ¿no? Hemos tomado dos caminos, uno a través de las X, otro a través de la recta Y igual a X, y nos damos cuenta que en realidad la función no es, que los límites son diferentes. Entonces podemos decir que el límite de la función, el límite de la función no existe, ¿sí? Entonces, miren cómo nosotros podemos operar estas cuentas, ¿no? Ahora, si un estudiante lo quiere hacer, digamos, con una familia de recta, bueno, ya yo tomé dos y con dos caminos ya es suficiente de nosotros poder decir que, que el límite de la función no va a existir, ¿no? Ahora, si un estudiante toma, digamos, otro tipo de caminos, puede ser un camino y igual a mx, ¿no? Si tomamos y igual a mx, arriba me va a quedar, o sea, ahí tampoco se va, vamos a tener seguramente que nos va a dar un valor diferente, ¿no? Pero ya con el hecho de tomar esos dos caminos, pues podemos decir que la función no es continua. Y aquí pues finaliza esta parte de, de continuidad y nos encontramos con esta parte, ¿no? Derivadas parciales. ¿Qué es una derivada parcial? ¿En qué consiste la derivada parcial? ¿Cómo podemos modelar nosotros derivadas parciales? Entonces, miren, para poder entender un poco nosotros esta parte de derivadas parciales, nos vamos a definir la derivada parcial. Entonces, miren cómo vamos a definir la derivada parcial de una función de dos variables. Si nosotros tenemos que sea f una función de dos variables, la derivada parcial de f con respecto a x es la función, la vamos a denotar de esta manera, muchachos. Miren cómo vamos a denotar nosotros la derivada parcial. D sub 1 de f de x de y. D sub 1 de f de x de y es la derivada parcial con respecto a x. Entonces miren lo que nos dice esto. Tal que su valor en cualquier punto de x y del dominio de f viene dado por. Entonces miren cómo se define, cómo podemos definir nosotros la derivada parcial de una función de dos variables. Límite cuando delta de x tiende a cero de la función evaluada en x más delta de x, y menos f de x de y sobre delta de x. Para que este límite, para que esta derivada exista, la derivada parcial con respecto a x, este límite debe existir. Entonces miren de qué trata ese límite, ¿no? El límite, la derivada parcial de una función con respecto a x va a ser esto, ¿no? D sub 1, nosotros lo vamos a denotar por D sub 1, ¿verdad? Lo vamos a denotar de esa manera. Al denotar de esa manera la derivada parcial con respecto a x, voy a poner aquí, la derivada parcial con respecto a x, la vamos a definir de esa manera, ¿no? Límite cuando delta de x tiende a cero de la función evaluada en x más delta de x, y menos f de x de y sobre delta de x. Esto va a tener sentido siempre que este límite exista. Entonces miren esta notación. La notación derivada parcial, uno usualmente utiliza de eso, pero esto también podemos usar la derivada parcial de f con respecto a x, o podemos usar f de 1, o podemos usar f sub x, o podemos usar esta notación. Hay muchas maneras de denotar la derivada parcial. Solo la podemos denotar de esa manera, ¿sí? Para encontrar la derivada parcial de una función con respecto a x. Y ojo con esto, esta es la derivada parcial con respecto a x. La derivada parcial con respecto a y va a ser lo contrario, ¿no? Miren que delta de x aparece sumando a x, porque estoy derivando con respecto a x. Con respecto a y, si queremos encontrar la derivada parcial con respecto a y, simplemente yo aplico esto, ¿no? El límite cuando delta de y tiende a cero, ahora el delta de y lo vamos a sumar allí. Entonces miren que son dos definiciones totalmente diferentes. Entonces voy a ponerlo acá para contextualizar un poco, ¿no? Entonces, la derivada parcial con respecto a x de una función de dos variables, yo la puedo escribir así o la puedo escribir así, d sub 1 de f de x de y. Y esto que está aquí va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a cero
de la función evaluada en x más delta de x, y menos f de x en y. Y esto que está aquí está dividiendo a qué. Esto que está aquí divide a delta de x. Si usted se da cuenta, esa es la definición de la derivada parcial de una función con relación a x. Ahora, si yo quiero chequear cuál es la derivada parcial de una función con respecto a y, yo la puedo escribir así, o simplemente yo la puedo escribir así, d sub 2 de f de x en y va a ser igual al límite cuando delta de y, ahora es delta de y, porque vamos a buscar la derivada parcial con respecto a y, va a ser igual a f evaluado en x, y más delta de y menos f de x en y sobre quién, sobre delta de y. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para poder determinar la derivada parcial de una función con respecto a x. ¿Sí? Ahora, si usted se da cuenta, ¿cómo podemos manipular esas dos definiciones? Bueno, miren este ejercicio, ¿no? Miren lo que nos dice. Aplique la definición de derivada parcial para calcular de 1 y para calcular de 2. Entonces ya nosotros sabemos que si voy a calcular de su 1 es porque voy a calcular la derivada parcial con respecto a x. Y si voy a calcular de su 2 es porque voy a calcular la derivada parcial con respecto a y. Y me dan la función de dos variables. Entonces miren la función que a mí me dan. F de x en y va a ser igual a 3x al cuadrado menos 2xy más y cuadrado. ¿Cómo podemos encontrar nosotros la derivada parcial de una función definida de esta manera? Entonces me voy a dirigir a la pizarra digital y vamos a contextualizar un poco estas dos definiciones. Voy a poner aquí ejercicio número 6 y 6. Entonces, a mí me dan esta definición, ¿no? Esta función f de x, y es igual 3x al cuadrado, 3x al cuadrado, menos 2xy, menos 2x por y, más y cuadrado, más y cuadrado. Entonces, si usted se da cuenta, vamos a calcular la derivada parcial. Lo que me están pidiendo es esto, ¿no? Calcular, vamos aquí, calcular d sub 1 de f de x en y y calcular d sub 2 de f de x en y. Eso es lo que nos están pidiendo calcular. Entonces, miren, bueno, vamos a calcular d sub 1. Pero por definición, ¿cómo se define d sub 1? Recordemos que d sub 1 de f de x en y es la derivada parcial con respecto a x. Y recordemos que la derivada parcial con respecto a x es esto, ¿no? La derivada, la derivada parcial con respecto a x va a ser el límite cuando delta de x tiende a cero. ¿De quién? De la función evaluada en x más delta de x, y menos f de x y. Y esto que está aquí está dividiendo a, bueno, esto que está aquí, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, eso que está ahí divide a delta de x. Entonces voy a poner aquí delta de x. Entonces, si usted se da cuenta y usted se va a la definición que acabamos de mencionar, miren, aquí tengo la definición. Entonces, si usted se da cuenta, es resolver ese límite. Entonces, a nosotros nos interesa. Si usted se da cuenta, miren cómo está definida la función. La función está definida en dos variables. Entonces, a mí me interesa saber quién es este punto, ¿no? ¿Quién es la función en ese punto? En el punto x más delta de x, y. ¿Qué podemos hacer ahí nosotros? Bueno, miren, vamos a hacer el ejercicio, lo voy a hacer lo más pausado posible para que ustedes puedan comprender cómo podemos desarmar eso que está ahí. Entonces, de su 1 de f de x, y, miren qué va a ser. Va a ser igual al límite cuando delta de x tienda a 0. Entonces, si usted se da cuenta, miren cómo está definida la función. Miren cómo está definida la función. La función está definida como f de x, y va a ser esto, ¿no?
Entonces, si yo a x le sumo un delta de x, entonces, ¿cómo me va a quedar la función? La función me va a quedar así. Y usted lo puede chequear aquí. Lo voy a hacer aquí abajo para que lo pueda ver. Si yo tengo esto, f de x, y es igual a 3x al cuadrado menos 2x por y más y al cuadrado. Ahora, si yo quiero calcular, ¿quién sería esto, no? Esa sería la gran pregunta. F de x más delta de x, y. Bueno, muchachos, va a ser lo mismo, ¿no? Donde vaya x voy a colocar x más delta de x. Entonces, esto es lo mismo que hacer esto, ¿no? 3 veces x al cuadrado. Eso sería x más delta de x al cuadrado menos 2 veces x. En mi caso va a ser x más delta de x por y más y cuadrado, ¿no? Eso que está ahí me va a quedar fijo, y cuadrado. Eso es lo que voy a colocar ahí. Entonces, cuando usted coloca eso ahí, a mí me queda 3 veces x más delta de x al cuadrado menos 2 veces x más delta de x que multiplica y más y cuadrado menos la función original menos f de x de y. Pero ¿quién es f de x de y? Miren que f de x de y es la función original. Entonces usted coloca aquí la función original 3x al cuadrado menos 2x por y más y cuadrado. Y esto que está aquí, muchachos, está dividiendo aquí. Bueno, esto que ustedes ven ahí divide a, voy a ponerlo aquí abajito, esto que está aquí divide a delta de x porque estoy derivando con respecto a x. Estoy aplicando la definición de derivada parcial. Entonces, esto que usted ve ahí, si usted se da cuenta, cuando usted sigue manipulando este límite, mire a dónde llegamos. El límite cuando delta de x tiende a 0. Entonces vamos a resolver ese producto notable que vemos ahí. Si nosotros resolvemos ese producto notable, miren, es un producto notable que no hay ningún problema de resolverlo. ¿Qué me dice el producto notable? Cuadrado del primer término sería x cuadrado. Como tengo un 3, entonces voy a colocar aquí enseguida 3x al cuadrado. ¿No? Más 2 veces el primero multiplicado por el segundo. Como tengo el 3 afuera, entonces aquí me va a quedar 6x por delta de x. ¿No? Más el cuadrado de mi segundo término, que sería delta de x al cuadrado. Pero como tengo un 3 afuera, entonces aquí me va a quedar 3 delta de x al cuadrado. Usted sigue manipulando. Propiedad distributiva en el segundo término. Entonces mire lo que nos va a quedar aquí. Menos 2x por y. Entonces aquí me sale menos 2xy. Menos 2 por delta de x por y. Entonces aquí me sale menos 2x por delta menos 2x. Bueno, aquí es, vamos a verlo bien, menos 2 delta de x por y. ¿Sí, no? Ahora, más y cuadrado. Entonces miren que tengo un paréntesis precedido del signo menos. Todo lo que se encuentra dentro del paréntesis va a cambiar de signo. Entonces 3x al cuadrado es positivo. Con el menos que está afuera me quedaría 3x negativo. 2xy es negativo. Con el menos que está afuera me quedaría 2xy. Y este y cuadrado es positivo dentro. Con el menos que está afuera voy a poner aquí menos y cuadrado. Bueno, vamos a hacerlo así vamos a hacerlo un poquito más a la izquierda para que me quede el espacio y así usted lo pueda comprender sin ningún problema. Yo solo voy a hacerlo aquí. Cuando usted sigue operando el límite, digamos esto, ¿no? Límite cuando delta de x tiende a 0. Entonces, miren, vamos a resolver el producto notable. Ese producto notable, cuando tú lo resuelves, cuadrado del primero sería x cuadrado por 3. Aquí tengo 3x al cuadrado. Más 2 veces el primero multiplicado por el segundo. Sería 2x por delta de x. Con el 3 que está afuera, aquí me sale 6x por delta de x. Más el cuadrado de mi segundo término. Pero miren que mi segundo término es delta de x al cuadrado. Con el 3 que está afuera, aquí me sale 3 delta de x al cuadrado. Cuando usted se concentra en el segundo término, aquí tengo un producto, ¿no? 2 menos 2x por y. Entonces usted sale aquí que esto que está aquí sería menos 2xy menos
2 por delta de x por y. Entonces aquí me sale 2 delta de x por y más y cuadrado. Vamos a escribir ese 2y más y cuadrado. Menos, si usted se da cuenta, tengo un paréntesis presidido del signo menos. Todo lo que se encuentra dentro del paréntesis cambia de signo. El 3x al lado es positivo dentro. Con el menos que está afuera me quedaría 3x cuadrado negativo. 2xy es negativo dentro. Con el menos que está afuera me quedaría 2xy. Y cuadrado es positivo dentro. Con el menos que está afuera me quedaría y cuadrado. Y esto que está aquí divide a delta de x. Entonces, esta parte que está aquí abajo ya la puedo borrar. Cuando usted sigue operando el límite, nosotros llegamos a esto, ¿no? Límite cuando delta de x tiende a 0. Entonces, ahí voy a tener términos semejantes. ¿Qué se me puede cancelar? Si usted se da cuenta, el 3x al cuadrado se cancela con este menos 3x al cuadrado. Este menos 2xy se cancela con este 2xy. ¿Sí, no? ¿Qué más se cancela por ahí? Si usted se da cuenta, y cuadrado se cancela con este menos y cuadrado. Y al final de cuentas, ¿qué me sobrevive? Bueno, mire lo que me sobrevive. Me sobrevive el segundo término que sería 6x por delta de x más 3 delta de x al cuadrado menos 2 delta de x por y. Y esto que está aquí está dividiendo, bueno, esto que está aquí divide a delta de x. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, yo puedo sacar factor común, ¿no? Si usted se da cuenta, en el numerador yo tengo factor común. Si yo saco factor común en el numerador, esto que está aquí yo lo puedo escribir así. Límite cuando delta de x tiende a 0. Si saco factor común delta de x en el numerador, entonces a mí me va a quedar aquí 6x más, como saqué un delta de x, aquí me queda 3 delta menos 2 delta de x por y. Como saqué un delta, aquí me queda 2y. Y esto que está aquí está dividiendo aquí. Bueno, esto que está aquí divide a delta de x. Si usted se da cuenta, este delta de x y este delta de x se cancelan. Entonces, al final de cuentas, este límite me quedó mucho más sencillo, ¿no? Me va a quedar límite cuando delta de x tiende a 0. ¿Qué me quedó en el numerador? Me quedó 6x más 3 delta de x menos 2y. Entonces, si usted se da cuenta, tengo el límite de una suma de funciones. Y el límite de una suma es la suma de su límite. Cuando usted aplica el límite de una suma, ¿verdad? ¿Qué me va a dar ahí? Miren lo que me va a dar. Esto que está aquí, entonces, quiere decir que la derivada parcial de la función con respecto a x va a ser igual. Miren que cuando usted aplica el límite, cuando delta de x tiende a 0, este segundo término muere. Entonces, él me va a quedar solamente esto, ¿no? El límite de 6x cuando delta de x tiende a 0 es 6x. Menos el límite de 2y cuando delta de x tiende a 0, aquí me sale 2y. Es decir, que la derivada parcial de esta función sería 6x menos 2y. Esa sería la derivada parcial. La derivada parcial sería 6x menos 2y. Lo mismo que hice con la derivada parcial con respecto a x, usted lo puede hacer para encontrar la derivada parcial con respecto a y. ¿Cómo podemos encontrar nosotros la derivada parcial de una función con respecto a y? Haciendo el mismo procedimiento. Entonces, lo voy a hacer acá para que usted se dé cuenta. Lo voy a poner aquí como ejercicio número 17. Entonces, a mí me dan esta función, ¿no? F de x en y es igual. La función que a mí me dan es esta. Vamos a ver. 3x a la 2. 3x a la 2 menos 2xy menos 2xy más y cuadrado. Más y cuadrado. Entonces, ahora queremos investigar cuál es la derivada parcial, ¿verdad? Con respecto a y, que es lo mismo que hacer esto, ¿no? F de y de x en y. Entonces, vamos a colocar la definición. ¿Cuál es la definición? Aquí se la muestro.
La definición es esta, ¿no? Límite cuando delta de y tiende a cero. De f, ahora de x de y más delta de y menos f de x de y. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar esa definición. Si yo aplico esa definición, yo voy a tener esto, ¿no? De sub 2 de f de x en y es igual. Entonces recordemos que la definición nos dice límite cuando delta de y tiende a cero. De f evaluado en x, y más delta de y menos f de x en y sobre quién? Sobre delta de y. Sobre delta de y. Entonces, cuando yo evalúo la función, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, esto que está aquí va a ser esto, ¿no? Esto quiere decir que d sub 2 de f de x en y va a ser igual al límite cuando delta de y tiende a cero. Entonces miren que la segunda componente le voy a aumentar delta de y. Entonces aquí, este primer término va a ser realidad esto, ¿no? Si usted se da cuenta va a ser 3x al cuadrado menos 2x por y. Pero como la segunda componente está creciendo, sería y más delta de y. Si no, la estamos incrementando. Más y cuadrado. Pero entonces en mi caso va a ser y más delta de y al cuadrado. ¿Sí o no? Y esto que está aquí, le vamos a quitar la función original menos f de x en y. Pero quitarle f de x en y es la función original, ¿no? Que en mi caso va a ser 3x al cuadrado menos 2x por y más y cuadrado. ¿Sí o no? Eso es lo que vamos a hacer. Y esto que está aquí está dividiendo a quién? A delta de y. Entonces usted coloca aquí delta de y. Entonces vamos a desarmar esto. Cuando usted desarma esto, usted obtiene esto, ¿no? Límite cuando delta de y tiende a cero. Entonces en el numerador me va a quedar 3x al cuadrado menos, bueno, vamos a resolver ese producto que vemos ahí. Si usted resuelve ese producto, es lo mismo tener esto, ¿no? Menos 2x por y sería menos 2xy menos, porque menos por más menos, menos 2x por delta de y. Esto es lo que sobrevive en ese segundo término. Para el tercer término, aplicamos ese producto notable, ¿no? Cuadrado del primero más dos veces el primero multiplicado por el segundo, es decir, 2y por delta de y, más el cuadrado de mi segundo término, que sería delta de y al cuadrado, menos, bueno, vamos a paréntesis precedido del signo menos, todo lo que se encuentre dentro del paréntesis cambia de signo. Entonces aquí me queda 3x al cuadrado. El segundo término es negativo, con el menos que está afuera me daría más, vamos a poner aquí, más 2xy menos y cuadrado. ¿Sí no? Eso es lo que a mí me quedaría. Menos 3x a la 2 más 2xy menos, 2y, menos y cuadrado. Y esto que está aquí, si usted se da cuenta, esto que está aquí está dividiendo a qué? A delta de y. En pocas palabras, esto que está aquí sería igual al límite cuando delta de y tiende a cero. Entonces, ¿será que hay términos semejantes? Pues veamos, miren que este y este se cancelan. Menos 2xy más 2xy se cancela. Y cuadrado positivo con y cuadrado negativo se cancela. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó solamente, miren lo que me sobrevive. A mí me queda, en este caso, me queda esto, ¿no? Menos 2x por delta de y más 2y por delta de y más delta de y al cuadrado. Esto fue lo que me quedó, ¿no? Y esto que está aquí está dividiendo a delta de y. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior, ¿no? Yo puedo sacar factor común. Si yo saco factor común, entonces me va a quedar así, ¿no? Límite cuando delta de y tiende a cero, ¿no? Si yo saco factor común en el numerador, si usted se da cuenta, el factor común en el numerador sería delta de y. Entonces, si yo saco delta de y, ¿cómo me quedaría el numerador? Bueno, aquí nada me sobrevive menos 2x.
El segundo término, como saqué delta de y, entonces aquí me sobrevive 2y. Vamos a escribir esto bien, 2y. Más delta de y al cuadrado, pero como saqué un delta, entonces aquí me queda nada más delta de y. ¿Sí o no? Y esto que está aquí está dividiendo aquí, divide a delta de y. Tengo delta de y arriba y tengo delta de y abajo, se cancela. Al final de cuentas, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido esto, ¿no? Que d sub 2 de f de x en y es igual. ¿Qué me sobrevive? Bueno, me sobrevivió esto, muchachos. Límite cuando delta de y tiende a 0. ¿Qué me sobrevivió esto? Menos 2x, ¿verdad? Menos 2x a 2y más delta de y. Cuando nosotros introducimos el límite en esa suma, ¿se acuerdan que el límite de una suma es la suma de su límite? Cuando yo introduzco, cuando nosotros vamos a introducir el límite en cada uno de esos términos, me doy cuenta que para el primer término, el límite es menos 2x cuando delta de y tiende a 0. Donde vaya delta de y, coloco 0. Pero como, como tengo nada más menos 2x, entonces aquí me sobrevive menos 2x más el límite de 2y cuando delta y tiende a 0. Esto que está aquí es 2y más el límite de delta de y cuando delta y tiende a 0. Entonces aquí me sale un 0. En pocas palabras, eso quiere decir que la derivada parcial de la función con respecto a y, a nosotros nos da menos 2x más 2y. Y esa es la derivada. ¿Sí? Esa sería la derivada. Menos 12x más 2y. Es la derivada parcial de la función con respecto a y. Y la derivada parcial de la función con respecto a x nos dio 6x menos 2. Menos 2y. Teniendo en cuenta esto, yo puedo responder a la siguiente pregunta, ¿no? Y con eso finalizamos. Miren lo que nos dice. Determine la derivada parcial, ¿verdad? Cuando ya tenga la derivada parcial de la función con respecto a x, la puede evaluar en el punto 3,2. Pero ¿cuál es la derivada parcial con respecto a x? Voy a colocar aquí las dos derivadas. ¿Sí? De eso 1 de f de x en y, en mi caso me dio esto, ¿no? Me devuelvo, me dio 6x menos 2y. Aquí lo tengo. 6x menos 2y. Entonces, aquí coloco 6x menos 2y. Pero a mí me preguntan, ¿cuánto vale la derivada parcial con respecto a x en el punto 3 menos 2? Bueno, a mí me están preguntando esto, ¿no? ¿Cuánto es la derivada parcial en el punto 3 menos 2? Entonces vamos a hacer la evaluación que nosotros veníamos realizando al principio, ¿no? La primera componente es 3, la segunda componente es menos 2. Entonces aquí me va a quedar 6 por x, pero x vale 3, menos 2 por y, pero y vale menos 2. Entonces aquí coloco menos 2. Entonces en realidad esto que está aquí 6 por 3 es igual a 18. Menos por menos da más. 2 por 2, 4. Y 18 más 4 es lo mismo del 22. Eso quiere decir que la derivada parcial de la función en el punto 3, menos 2 vale ¿cuánto? Vale 22. Lo mismo puedo hacer con la segunda derivada, ¿no? Recordemos que la segunda derivada de la función, ¿qué nos dio? Nos dio esto, ¿no? Aquí lo tengo. Nos dio menos 2x más 2y. Entonces, si usted se da cuenta, miren, lo voy a poner aquí, menos 2x más 2y. Si yo quiero saber cuánto vale la derivada parcial con respecto a y en el punto 3, menos 2, hacemos el mismo razonamiento, ¿no? Va a ser menos 2x, pero la primera componente es 3, entonces aquí me queda menos 2 por 3 más 2y, pero y vale menos 2, entonces aquí me queda 2 por menos 2. Entonces aquí tenemos menos 2 por 3 da menos 6. 2 por menos 2 me daría menos 4. Menos 6 menos 4, esto que está aquí es igual a menos 10. Eso quiere decir que la derivada parcial de la función con respecto a y en el punto 3, menos 2 nos da igual a menos 10. ¿Sí? Entonces miren cómo podemos encontrar la derivada parcial de la función con respecto a x. Hemos aplicado la definición de derivadas parciales. ¿Sí? Miren cómo podemos nosotros modelar la derivada parcial de una función con respecto a x. Ahora,
Si nosotros tenemos en cuenta, ¿verdad? La próxima semana vamos a buscar la manera de poder simplificar esa derivada, ¿no? Sin necesidad de aplicar la definición. Yo puedo encontrar la derivada parcial de una función con respecto a x con respecto a y sin necesidad de aplicar esa definición. Entonces eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana, ¿sí? La próxima semana vamos a ver cómo podemos nosotros derivar esa función teniendo en cuenta, ¿sí? Que si yo quiero no aplico la definición de derivada, sino que puedo derivar, si voy a derivar con respecto a x, miro a y con una constante. Si voy a derivar con respecto a y, miro a x con una constante, ¿sí? Entonces, si yo tengo en cuenta eso, miren, si esa es la función, entonces miren quién va a ser f en x. F de x en y va a ser igual. Voy a derivar parcialmente la función con respecto a x. Si voy a derivar con respecto a x, lo que sea y lo voy a mirar con una constante. Entonces aquí me va a quedar esto, ¿no? Como es con respecto a x, aquí me sale 6x. Menos, como estoy derivando con respecto a x, entonces la derivada de x es 1. 1 por 2 por y, entonces aquí me sale 2y. La derivada de y, como estoy derivando con respecto a x, esto que está aquí es 0, lo miro con una constante. Entonces miren que 6x menos 2 fue la derivada que a nosotros nos dio inicialmente. Y aquí la señalo. 6x menos 2. Ahora, si yo quiero derivar con respecto a y, entonces hago lo contrario, ¿no? Si yo quiero derivar con respecto a y, entonces debo mirar a x con una constante. Y derivo con respecto a y. Entonces, si yo derivo con respecto a y, entonces mira lo que va a pasar. Esto que está aquí se anula. Esto para mí es cero porque lo que no sea y es una constante. Lo voy a mirar con una constante. Entonces, como estoy derivando con respecto a y, entonces aquí me sale menos 2x. El segundo término sería menos 2x. Más, como estoy derivando con respecto a y, entonces el último término sería 2y. Y miren que menos 2x más 2y fue lo que me dio acá. Menos 2x más 2y fue lo que nos dio acá. Entonces miren que lo podemos realizar sin ningún problema. Entonces, si yo no quiero aplicar la definición de derivada parcial, la definición formal, esta que ustedes acaban de, de visualizar aquí, miren, esa definición que ustedes ven ahí, voy a borrar esto. Yo puedo derivar parcialmente una función con respecto a x. Entonces, si lo que no sea x, yo lo miro como una constante. Si me encuentro y, entonces la derivada con respecto a x es 0. Si es Si vamos a encontrar la derivada parcial con respecto a y, entonces voy a mirar a x como 0, ¿sí? Como una constante. Entonces la derivada parcial con respecto a y, lo que aparezca x, lo miro con la derivada de una constante. Lo miro con una constante y eso se anula, eso es 0. Entonces esto lo vamos a tocar un poco más profundo la próxima semana. Entonces aquí finalizaría todo lo que es la parte de la primera sección del primer corte, ¿no? Lo que es funciones en varias variables, dominio, límite de funciones en varias variables, continuidad de funciones en varias variables y el concepto de derivada parcial. Entonces, no es, digamos, hasta aquí era la sesión de hoy. Espero que toda esta temática que hemos estudiado, pues lo traté de realizar lo más detallado posible para que lo puedan comprender y no tengan ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, espero que puedan visualizar este video y que cada una de las cuentas que acabamos de realizar hayan quedado lo más claro posible, ¿no? Entonces, hemos realizado más de 18 ejercicios, si ustedes se dan cuenta. Esperemos que toda esta temática de la primera sesión del segundo corte haya quedado lo suficientemente clara, ¿sí? Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden escribir al interno y con mucho gusto lo estaré atendiendo, ¿sí? Eso podemos dar ahí. Gracias a todos, un abrazo, bendiciones, ¿sí? Chaito.